Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí se le oye. Gracias. Vamos a comenzar entonces la clase. Vamos a continuar siempre con los traumas a nivel del sistema osteomioarticular y hoy vamos a hablar sobre las luxaciones del miembro superior, principalmente de las articulaciones del hombro, el codo y la muñeca y algunas de las manos que suelen ser los más frecuentes. Recuérdense que luxación es la pérdida de la congruencia de una articulación, o sea, la salida de un hueso de su articulación con la consiguiente lesión de los tejidos blandos, ya sean ligamentos o cápsula articular. En algunas ocasiones pueden tener complicaciones como fracturas de algunas de las estructuras articulares. Y vamos a comenzar hablando de las luxaciones de la clavícula. Nosotros sabemos que la clavícula es el hueso que une el miembro superior al tronco y tiene dos articulaciones. La distal, que se articula con la escápula, ya que es en la parte que se llama acromio. La apófisis acromial, ahí se articula la porción distal de la clavícula. Y la proximal se articula con el esternón. Casi las luxaciones de la clavícula se dan principalmente por traumas directos a nivel del hombro, como está la imagen que vemos a la izquierda, en personas que practican deporte, principalmente personas jóvenes. Pero también pueden existir luxaciones con traumas directos, que son los menos frecuentes, y muchas veces son traumas de alta energía, principalmente accidentes de tránsito, ya sean automovilísticas o de moto, o caídas de gran altura, principalmente en personas que trabajan a alturas importantes, como son los obreros de la construcción. Vamos a comenzar hablando sobre las luxaciones del extremo distal de la clavícula, en la articulación acromioclavicular. Normalmente tenemos la historia del paciente que sufrió un trauma a nivel del hombro cuando realizaba alguna actividad deportiva. Los deportes con mayores frecuencias de trauma son el fútbol americano, el hockey, el fútbol que conocemos nosotros, ¿verdad? El básquetbol y el judo son las lesiones, son los deportes que causan principalmente lesiones a nivel del hombro. Y vemos al paciente con estas características: la prominencia clavicular
a nivel del extremo distal. Un área muy dolorosa, y va a depender de la cantidad de distancia que se haya separado de esa articulación para que pueda ser muy dolorosa o menos dolorosa de acuerdo al tipo de luxación que tenga. A nivel mundial, normalmente el paciente, cuando llega a los consultorios de la emergencia, va deteniéndose el brazo afecto con su otro brazo, pretendiendo levantarse el hombro porque eso alivia el dolor. Si nosotros examinamos al paciente, vamos a ver la prominencia cuando comparamos con el otro hombro, y si deprimimos esta porción distal de la zona luxada y hacemos fuerza con el dedo y luego lo soltamos, vamos a ver que se levanta nuevamente y se produce la luxación. Eso se debe, uno, a que el brazo está descendido, y dos, a la tracción que ejerce el músculo esternocleidomastoideo sobre la clavícula. Con este sospecha de luxación, tenemos que descartar que vaya a existir alguna lesión de esa área. Recuérdese que abajo de la clavícula va a pasar el plexo braquial, va a pasar los vasos, la subclavia, la arteria y la vena. Por ende, tenemos que examinarle el miembro superior al paciente desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista vascular. Luego, mandamos una radiografía al paciente en una posición antero-posterior, pero de caudal acefálico, con un ángulo de 10 grados. Esto es porque pretendemos ver exclusivamente y mejor la articulación acromioclavicular y que no nos interfiera la interposición de la caja torácica. Entonces vamos a ver esta imagen nosotros. Recordemos, miren, aquí está el acromio, que es parte de la escápula. Aquí está la cavidad glenoidea de la escápula, la apófisis coracoide, ¿verdad? Y tenemos aquí la clavícula que se ha luxado, se ha salido de su lugar que debería estar en esta posición aquí. ¿Cómo clasificamos nosotros las luxaciones de la clavícula? Aquí vamos a hablar tres cosas de un solo. El diagnóstico desde el punto de vista clínico y radiológico. Vamos a hablar de la sintomatología y del tratamiento, en la medida que vamos viendo cada uno de los tipos de las luxaciones acromioclaviculares. Y tenemos 6 tipos. El tipo 1 es aquella luxación donde, quiero hacer, un recuento anatómico. Vean esta figura. Aquí hay unos ligamentos que unen la clavícula con el acromio, y este es el ligamento acromioclavicular. Y existen 2 ligamentos que unen la clavícula con la apófisis coracoides, y estos son los ligamentos clavículo-coracoideos o coracoclaviculares, y son 2, el trapezoideo y el conoideo. ¿Verdad? Estos son los que mantienen en la posición a la clavícula. Además, las inserciones musculares, por adelante una porción del bíceps, y por atrás el trapecio, y también una parte en la porción lateral del deltoide. Bien, entonces cuando tenemos una luxación de tipo 1, el trauma se da a nivel del acromio, hay un descenso del acromio y entonces se da una distensión de los ligamentos acromioclaviculares, pero los coracoclaviculares están conservados, no se distienden, no se rompen. El paciente normalmente va acusando dolor en la zona. A la observación solo vemos un poco de edema
Y si tocamos ahí esa articulación acromioclavicular, hay un dolor exquisito en esa zona. Mandamos la radiografía y nosotros no vamos a ver ningún tipo de luxación. La clavícula va a estar en su lugar. No hay ningún desplazamiento hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de esto va a ser nada más inmovilizar al paciente con un cabestrillo. Ustedes saben que el cabestrillo nada más es un pañuelo que detiene el brazo y nos ayuda a levantar un poco el brazo y así disminuir un poco el dolor. Le indicamos hielo local para que disminuya el dolor y le damos analgésicos y antiinflamatorios. Y será el retiro del cabestrillo cuando el paciente sienta la disminución del dolor y pueda comenzar con todo el arco de movimiento. En la tipo 2 ya tenemos una ruptura del ligamento acromioclavicular y los coracoclaviculares se han distendido. Hay un poquito de descenso. Si nosotros vemos al paciente, va a haber mucho más edema que en la de tipo 1 porque también ya vamos a tener un pequeño hematoma por la ruptura de los ligamentos. Y el dolor es exquisito, un poco más grande que en el de tipo 1. Tomamos una radiografía y vamos a ver que ya hay un ligero desplazamiento de la clavícula hacia arriba. Un ligero desplazamiento que no excede el ancho de la clavícula. Ya andará en alrededor del 50-60% lo que se desplaza. Este tipo de luxación, al igual que la anterior, el tratamiento va a ser conservador. Inmovilizamos al paciente con un cabestrillo, le pedimos que se aplique hielo en esa zona, le damos analgésicos y antiinflamatorios, pero ya le solicitamos que conserve ese cabestrillo por un periodo de 3 a 4 semanas para que se dé la cicatrización del ligamento y la cicatrización de los tejidos que se hayan visto involucrados en la parte superior. En la tipo 3 ya tenemos ruptura del ligamento acromioclavicular y tenemos también una ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. El trapezoideo y el conoideo ya se rompieron y entonces la clavícula asciende más. Aquí ya vemos una deformidad muy clara. Hay mucho dolor. Comparándolo con el otro hombro se nota que está elevada la clavícula. Ya podemos sacar aquí el signo de la tecla de piano, que es deprimir, dijimos, la clavícula, y esta vuelve a levantarse por la tracción del esternocleidomastoideo y por el peso del brazo que desciende el hombro. Mandamos una radiografía y solemos ver esto, ¿verdad? En la radiografía podemos ver que hay un desplazamiento del 100% del ancho de la clavícula, pero sin exceder casi ese 100%. El tratamiento de este tipo de luxación ya es un poco controvertido. Si es un paciente adulto mayor en quien su calidad de vida solo ya no es de mucho trabajo, de esfuerzo, lo tratamos conservadoramente. Pero si es un paciente más joven que depende mucho de la fuerza de su brazo para realizar su trabajo, entonces el tratamiento se vuelve quirúrgico, ¿verdad? Porque tenemos que colocar la clavícula en su lugar y reparar los ligamentos si es posible, o si no, hacer injertos de estos ligamentos. La tipo 4 ya es producto de trauma de un poco de mayor intensidad. La clavícula, como ustedes están notando en la figura, rompe totalmente los ligamentos acromioclaviculares, rompe los ligamentos coracoclaviculares y la clavícula toma una posición posterior, metiéndose dentro del músculo del trapecio.
¿ya? Se mete entre las fibras del músculo. Esto se da principalmente como producto de traumas de alta energía a nivel del hombro. Radiológicamente podemos ver esto, que la clavícula está desplazada y está en una porción posterior. Igual cuando hacemos el examen clínico, podemos palpar la clavícula casi en la fosa que se forma arriba de la espina del escápulo. El tratamiento de este tipo de luxaciones quirúrgicas. Hay que abrir, ir a sacar la clavícula del músculo y reponerla en su lugar y hacer lo que ya habíamos comentado para la tipo 3. Aquí pueden ver en la figura que tenemos aquí a la derecha cómo está la clavícula atravesando el músculo trapecio y hay que sacarlo de ahí para colocarlo en su posición. En la tipo 5 es muy parecida a la tipo 3. Se han roto los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares, pero la clavícula se desplaza más del 100%, se dice que hasta el 300%, y aquí en la radiografía pueden ver una a ustedes que está sumamente desplazada. Este tipo de luxación corre el peligro de romper la piel, porque la piel se ve muy tensa aquí en el extremo del borde distal de la clavícula y puede volverse una luxación expuesta que ya va a ser una luxación muy complicada. Al igual que la anterior, mandamos la radiografía y vemos esto, ¿verdad? El gran desplazamiento que más o menos pudiera ser 3 veces el ancho de la clavícula, y el tratamiento va a ser quirúrgico. Y la tipo 6 es producto de traumas de alta energía, principalmente accidentes de tránsito. Aquí la clavícula se ha desplazado hacia adelante y hacia abajo y se mete entre dos músculos que nacen aquí de la apófisis coracoides, que es la porción corta del bíceps, y el coraco clavicular. Ya como supondrán, es un trauma de alta energía y que pueda estar comprimiendo aquí abajo a las estructuras neurovasculares que pasan el plexo braquial, la arteria y la vena subclavia. Esto es una urgencia quirúrgica, hay que pasar al paciente a sala de operaciones, sacar la clavícula aquí y reponerla en su lugar, y tenemos que hacer una adecuada exploración de la arteria, de la vena y los nervios para ver si no han sido lesionados. Indudablemente el paciente, cuando le hacemos el examen clínico, va a tener algunas manifestaciones neurológicas y pudiera tener manifestaciones vasculares. En este tipo de luxaciones también puede complicarse con fracturas de la primera costilla por su cercanía, ¿verdad? Y con problemas pulmonares. Hay que tomar radiografías también del tórax para descartar un neumo o un hemotórax. Estos son los 6 tipos de luxaciones que solemos ver. Con mayor frecuencia desde la tipo 1 hasta la tipo 3, con menor frecuencia de la tipo 6 a la tipo 5. Hay formas de tratarla, podemos hacer reparos, injertos, aquí se han hecho un injerto tendinoso, ¿verdad? Y a veces lo fijamos con un clavito transitoriamente mientras se produce la cicatrización de todos los ligamentos. En algunas ocasiones también levantamos el trapecio y levantamos un poquito la porción anterior del pectoral y lo traslapamos para que nos ayude a reforzar la reducción de este tipo de luxación. Bajamos un poco y luego vamos a ver las luxaciones del extremo proximal de la clavícula, ¿verdad? De la articulación entre la clavícula y el esternón. Estas son productos también de traumas a nivel del hombro y va a depender el ángulo con que se dé el trauma y la fuerza del trauma para que esta clavícula en la porción de su articulación con el esternón tome una posición o posterior o anterior. La anterior es
menos severa que la posterior, porque como ustedes ya saben, posteriormente a la clavícula están las costillas y adentro de las costillas está la cavidad torácica, el área mediastínica, y ahí podemos tener algún tipo de lesión dependiendo de la intensidad de la luxación, de acuerdo a la intensidad del trauma que haya sufrido el paciente. Este es un recordatorio un poquito anatómico. Ustedes ven el esternón, sus articulaciones, y cuando se luxa posteriormente, miren, puede irse hacia la zona mediastínica, hacia esta zona aquí donde estamos viendo, donde puede existir un trauma a nivel de los grandes vasos que tienen su salida y su entrada a ese nivel a las zonas auriculares cardíacas. Indudablemente, si tenemos una luxación posterior, esta es una emergencia, tenemos que examinar adecuadamente al paciente para ver que no nos haya producido un problema de compresión a nivel mediastínico. Tomamos radiografía si nos lo permite, ¿verdad? Y vemos si hay una luxación posterior, hay que hacer una reducción inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Sacar de allá adentro la clavícula para ponerla en su lugar, pero eso hay que hacerlo en el quirófano y con un cirujano torácico cerca, porque puede existir una lesión que cuando saquemos nosotros la clavícula se ponga más de manifiesto. Si es anterior, ¿ya? Hacemos una reducción a través de una tracción del miembro, ponemos un rodete en la región posterior a nivel de la escápula de este lado y luego traccionamos el brazo y hacemos un poco de presión en la articulación. Si no nos da resultado, pues hacemos una reducción abierta y colocamos ahí en esa zona algún material que nos pueda mantener la reducción. Normalmente ocupamos unas cintas como que fueran unos hilos, vea, que se llama Faber tape, y esto nos da una resistencia como para mantenerla ahí reducida. Bien. Y bajamos un poquito y llegamos a la articulación del hombro. Le llamamos articulación del hombro a la articulación glenohumeral. Ven aquí otro recuento anatómico, la clavícula que se articula con el acromio. Tenemos la apófisis coracoides, ¿verdad? La glenoides, y aquí debería estar la cabeza. Las luxaciones del hombro pueden deberse también a traumas a nivel del hombro, un trauma directo, o algún esfuerzo que lleve a la posición de extensión del brazo, o sea, el brazo abierto, como que lo están crucificando, y con rotación o llevar la mano a la supinación. ¿Verdad? Esta es una rotación externa, entonces esa es la posición más inestable del hombro y ahí puede luxarse. Cuando llega el paciente a consultarnos, llega en esta posición como ven la figura. Esta es la posición característica, esta es la posición patognomónica de las lesiones del miembro superior, cómo lo llega soportando el paciente, siempre deteniéndose el brazo, tratando de levantarlo. El paciente va a llegar con mucho dolor y de acuerdo al tipo de luxación que tenga, me refiero al lugar en que quede la cabeza humeral, así va a ser también los signos que tenemos con mayor frecuencia. Las luxaciones del hombro, las glenohumerales, pueden tomar 4 posiciones. Pueden ser anteriores, la más frecuente, pueden ser posteriores, la segunda en frecuencia, pueden ser inferiores, la tercera en frecuencia, y pueden ser superiores, o sea, hacia arriba. Y como están suponiéndose ya una luxación hacia arriba, va a tener que verse comprometido también el acromio, porque es como el techo de la articulación. Y así van en frecuencia. Entonces, vamos a comenzar hablando de las anteriores, que son las más frecuentes.
Las anteriores pueden tomar 4 posiciones, si no 5. Una, que se luxe y quede ligeramente abajo de la cavidad glenoidea, y esa se llama subglenoidea. 2, que se luxe y quede abajo de la apófisis coracoides, y se llama subcoracoidea. Esta es la más frecuente de las luxaciones. Dije que la posición más frecuente era la anterior, y de las anteriores la más frecuente es la subcoracoidea. Luego puede existir una tercera posición que es abajo de la clavícula, que es la subclavicular, como ustedes ya están también pensando, que también en este tipo de luxación puede existir una compresión del paquete vasculonervioso. Por eso es que siempre debemos examinar esos parámetros en el paciente, el problema neurológico y el problema nervioso. La cuarta posición puede ser producto normalmente de traumas de alta energía, como los accidentes de tránsito, y la cabeza puede tener una posición intratorácica, ¿verdad? Rompe las costillas y se mete dentro del tórax. Aquí ya hay complicaciones, son pacientes que llegan con lesiones muy severas, producto del accidente de tránsito, ¿verdad? Donde siempre hay que examinarlo todo, el A, B, C, D, E, ¿verdad? Todo hay que examinar al paciente. Y la quinta posición, que es sumamente rara, pero ya ha sido descrita por traumas de accidentes de tránsito de altas energías, es la intraabdominal. Imagínense cómo habrá sido la intensidad de ese trauma. Bien, cuando nos llega a nosotros el paciente a la unidad de emergencia, y como les dije, las luxaciones más frecuentes son las anteriores y son las de baja energía, y solemos verlo principalmente en adultos un poco mayores, ¿verdad? O en pacientes muy jóvenes, principalmente saliendo al final de la adolescencia y al principio de la adultez. Entonces vemos en esta posición al paciente. Y aquí al examinarlo y observarlo clínicamente, vemos 4 signos importantes. Uno es la prominencia que vemos nosotros a nivel del área del acromio por la ausencia de la cabeza. Y a este se les llama el signo de la charretera. Ustedes saben que charreteras son aquellos adornos que tienen los trajes de los militares que caen unos como pestoncitos, ¿verdad? Entonces se llama el signo de la charretera. 2, vemos la prominencia de la cabeza humeral a nivel de la zona del pectoral, ¿verdad? 3, el codo en abducción. En este tipo de luxación, la anterior, ¿verdad?, que principalmente la subcoracoidea, es difícil llevar el codo a pegarlo al cuerpo, porque es sumamente doloroso. Y a eso se le llama el signo de Berger con B grande, el signo de Berger. Y 4 es la ausencia de la cabeza humeral en la zona de la cavidad glenoidea. Y a esto se le llama el signo del hachazo, esta depresión que ustedes pueden estar viendo. Bien. Esto lo podemos ver nosotros a la simple observación. Indudablemente lo vamos a comprobar más al ir palpando y comparando con el miembro sano. También al examinar el paciente con la luxación, podemos encontrar una zona dolorosa a nivel del brazo, con zonas de hipersensibilidad también en el antebrazo. Y esto debido a la compresión que se hace en pequeños nervios del subescapular y el músculo cutáneo, ¿verdad? Entonces, estos son signos clínicos que podemos nosotros determinar para hacer el diagnóstico. Veamos aquí en la radiografía, miren cómo está luxado el hombro, está fuera de su cavidad glenoidea y la tenemos abajo del acromio. Esta es una subcoracoidea, que es la más frecuente.
Como les dije, también pueden existir otras posiciones, ¿ya? Como una luxación inferior. Vean, esta también es no inferior, sino que es postero-inferior, perdón. Postero-inferior, y podemos verlo en este paciente cuando lo examinamos en posición lateral. Vemos que el pectoral del otro lado está más prominente que aquí de este lado, y vemos la prominencia de la cabeza en la región posterior, ¿verdad? Esta es una luxación producto de un trauma severo. Las luxaciones posteriores pueden suceder por varias causas. Una de ellas es por trauma directo a nivel del hombro, y la otra es por contracturas musculares bruscas que se pueden producir en pacientes convulsivos o en pacientes psiquiátricos a quienes se les está aplicando la terapia electroconvulsiva, el TEC, que se usa ya muy poco, pero aún en algunas crisis muy agudas sigue utilizando. Y por las contracturas de los músculos, como son el dorsal ancho, ya porque el dorsal ancho se pega en la porción inferior de la cabeza, puede llegar a traccionar hacia posterior la cabeza humeral. Luego también podemos tener las inferiores, ¿ya? De dos maneras, ya sea que se haya descendido por un trauma. Miren aquí, no solo bajó la cabeza, sino que también fracturó parte de la zona glenoidea, ¿ya? Esta es la menos característica, y la que solemos ver con más frecuencia de luxaciones posteriores es esta, donde el miembro superior está en extensión y hacia arriba. Ya llega el paciente deteniéndose el brazo, teniendo el brazo extendido al cenit. También aquí, recuérdense que puede haber compresiones del plexo braquial, pasa ya en la región, zona axilar, ¿ya? Entonces tenemos que examinar completamente al paciente. Y las luxaciones superiores, como las pueden ver, que se producen principalmente por una caída hacia atrás y el paciente mete el codo. Entonces, al caer con el codo, la fuerza del trauma se van desde el codo por todo el eje longitudinal del húmero, y la cabeza del húmero choca contra el acromio y lo puede fracturar, ¿verdad? Y entonces tenemos que reducir al paciente y fijar el acromio cuando le damos tratamiento. Bien, ¿cómo podemos nosotros darle tratamiento al paciente? Indudablemente, a través de la historia se idearon muchos métodos para reducir esas luxaciones. El potro cargando al hombre, pero siempre iba con un componente de tracción. Fue Hipócrates quien nos describió una de las primeras maniobras de luxación, que es esta, es colocar el pie en la región axilar y hacer una tracción del miembro. Hipócrates, cuando la describió, no describía colocar el arco plantar, él describía colocar el talón en la fosa axilar, pero esto provocaba compresiones del plexo braquiálico y provocaba algunas neuropraxias de los nervios. Entonces fue modificada posteriormente con la tracción del arco longitudinal del pie y realizando una tracción. Esta maniobra hasta el momento la seguimos utilizando. Hubieron otras maniobras que se describieron. El doctor Kocher describió una maniobra que al principio le dio la patente de su nombre, pero realmente él la había visto en algunos de los dibujos que se encontraron en los papiros de Eden Smith allá en las pirámides de Egipto, y entonces ya habían sido los egipcios quienes habían descrito ese tipo de luxación. Luego, pues, indudablemente siempre se le llamó la maniobra de Kocher, pero ya existía ese antecedente. Una maniobra que solemos utilizar nosotros es la de tracción contra tracción. Colocamos una fronda a nivel de la zona axilar para detener al paciente.
y eso lo hace el ayudante y el cirujano tiende a traccionar el brazo y con eso llevamos a la reducción. Podemos realizar a esta maniobra le llamamos la de Marlene Dadougne, un par de franceses que la describieron, es menos traumática, mucho más fácil, solo que Dadougne hizo una descripción donde él también se ayudaba con los dedos de la mano a empujar la cabeza hacia afuera, aquí a nivel de la zona axilar. En las luxaciones posteriores, que pueden ser más difíciles, como se dieron cuenta, en el dibujo estaba un señor que se ve que tiene mucha masa muscular. En algunas ocasiones cuesta distinguir entre una anterior y una posterior. Tenemos que tomar en algunas ocasiones unas radiografías axilares para ver a dónde está la cabeza, o adelante o atrás. También en ese tipo de pacientes realizamos esta maniobra de reducción, pero si no la podemos realizar, entonces ocupamos esta maniobra que se llama la maniobra de Stimson, ese Stimson con P, ¿verdad? Colocamos nosotros un peso a nivel de la muñeca y lo dejamos un ratito ahí traccionando para que vayan relajándose los músculos. Indudablemente aquí lo están viendo que se hace sin anestesia, pero nosotros preferimos hacerlo bajo anestesia para provocar menos trauma y menos dolor en el paciente. Luego que hemos reducido esas luxaciones, inmovilizamos al paciente. Lo solemos hacer con un inmovilizador universal de hombro, que es lo que preferimos, o en algunas ocasiones colocamos un Belfort. A este chico se le ha colocado un Belfort de yeso porque los niños no se están quietos. En los adultos solemos colocarlos un Belfort con vendas, ¿verdad? O un inmovilizador universal, que es el ideal, porque esto permite asear al paciente y permite ir haciendo pequeños movimientos. Siempre tenemos que examinar al paciente después de haber colocado esa articulación en su lugar. Siempre examinar su problema neurológico para ver si no hay secuela de algún problema neurológico. Examinar los movimientos para ver si el radial, el cubital y el mediano están conservados. Otro de los problemas que pueden existir es la recidiva, o sea, que la luxación vuelva a producirse. Y esto se da principalmente en los jóvenes entre las edades de finales de la adolescencia, como les decía, y el principio de la adultez. Se creía que era porque los jóvenes no conservaban el tiempo necesario las inmovilizaciones, pero se han realizado estudios y se ha visto que siempre en ellos se vuelve con mayor tendencia a luxar el hombro, ¿verdad? Y no es realmente por la razón de no conservar la inmovilización. Aún no se conoce exactamente cuál es la razón, pero siempre tenemos mucho cuidado en ellos en conservarles esta posición. Bien, seguimos bajando y llegamos al área del codo. El codo puede ser también sufrir luxaciones y pueden ser a través de traumas deportivos, como lo están viendo ustedes aquí. Y miren cómo la posición en que cae el deportista deja fija la mano en el engramado y su cuerpo sigue rotando. Y entonces hay una luxación a nivel del codo. La posición característica de traer el codo es esta que vemos en la figura, porque aquí es difícil, la flexión es sumamente doloroso y vamos a ver nosotros edema en la región del codo. Normalmente siempre hay que examinar igual al paciente para ver si no hay lesiones del nervio cubital o anteriormente del radial y el nervio mediano. Siempre examinamos también vascularmente al paciente, que haya un buen llenado capilar y la presencia adecuada de pulso. Realizamos la radiografía y vemos que las luxaciones pueden ser de varios tipos. Vamos a hablar de su posición de acuerdo a la posición que tome el olecranon en relación al extremo distal del húmero, a los cóndilos humerales.
Aquí están viendo ustedes una luxación posterior, porque se ha ido hacia atrás, que esta es la más frecuente. Y como ustedes saben, la tracción se da hacia atrás y le cuesta extender también por la contractura que se produce en el músculo que se inserta aquí en la apófisis del olecrano, y aquí se inserta el tríceps. El húmero se va hacia adelante, ¿verdad? Y levanta un poco las inserciones del músculo braquial anterior que nace casi en el extremo medio, extremo distal del tríceps, del húmero. Y puede haber ruptura de los ligamentos que hay entre los cóndilos humerales y el olecrano, que es la parte proximal del cúbito. Aquí están viendo la cabeza del radio, ¿verdad? Con su apófisis bicipital. Las luxaciones pueden ser también anteriores o pueden ser divergentes, como en este caso que están viendo, que lo que se luxó fue la cabeza del radio. Miren cómo quedó en la porción inferior. Este era un niño que se cayó y entonces en él hay más maleabilidad de los huesos, por eso se deformó. Y como lo dejaron así sin reducirlo, quedó en esta posición donde se ve curvo el cúbito y el radio también, ¿verdad? Entonces puede ser divergente o puede ser entre el húmero y el cúbito, la porción proximal del cúbito, que es el olecrano. Aquí es importante en el niño hacer la reducción temprana, darle el tratamiento temprano, porque el edema en esta zona del codo nos puede provocar también un síndrome compartimental, o sea, el aumento de las presiones, el colapso de los vasos y, por ende, la lesión neurológica distal del brazo, del antebrazo. Y eso tenemos nosotros que correr a hacer una reducción cerrada, y esta preferimos hacerlo siempre bajo anestesia general. Las radiografías que siempre solemos mandar aquí, una antero-posterior y una lateral. Con eso vamos a definir nosotros el tipo de luxación. Y la reducción la preferimos hacer con anestesia general. Aquí siempre participa también el ayudante y el cirujano. El ayudante toma el brazo en su extremo proximal para detener al paciente y el cirujano coloca un brazo en la porción distal del húmero y la otra en la muñeca. Hace una tracción con el brazo que tiene en la muñeca y con el brazo que tiene sobre la porción distal del húmero hace una presión hacia distal para poderla llevar a reducción y luego hace una flexión. De esta forma nosotros sentimos que reduce, indudablemente que hace un chasquido de reducción, ¿verdad? Y después inmovilizamos al paciente con una férula posterior. No ponemos un yeso. ¿Por qué no ponemos un yeso? Porque sabemos que el paciente se va a edematizar y si colocamos un yeso nosotros va a cubrir todo el brazo, no le va a permitir crecer al edema y podemos tener la complicación de un síndrome compartimental. Esta inmovilización que hacemos, colocamos el codo a menos de 90 grados. ¿Por qué razón? Porque si lo colocamos a 90 grados, entonces por la ruptura que hubo de la cápsula articular en la zona anterior y la distensión que hubo del músculo braquial anterior, entonces se nos puede volver a luxar. Por eso preferimos hacerlo a menos de 90 grados la férula. Vean, lo inmovilizamos y conservamos esa inmovilización por un periodo de 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas en casi todas las luxaciones? Porque consideramos que a las 3 semanas los tejidos blandos han cicatrizado teniendo una resistencia adecuada para conservar las luxaciones en su lugar. Bien, continuamos. Y vamos a siempre en la zona del codo a tener algo que se llama pronación dolorosa. Esto realmente es una subluxación de la cabeza del radio. Esto solo lo vamos a ver en los niños en alrededor de los 2 o 3 años.
También ha sido llamada esta patología como el codo de la niñera. Ustedes están viendo aquí en la figura cómo esta persona ha tomado al niño de su manita, le pone la mano en pronación, ¿verdad? O sea, la pone hacia rotadas, como señala la flecha aquí, y luego le hace una tracción al niño para subirle las gradas. Y como recuérdense que los niños a esta edad, aún sus ligamentos están bien elásticos, entonces el ligamento anular, que es el ligamento que conserva la articulación entre el radio y el cúbito y está aquí a nivel del cuello, ese ligamento es muy elástico y entonces se subluxa la cabeza del radio. Cuando el niño llega a la unidad de emergencia, llega con el codo a 90 grados, con la mano en pronación y deteniéndose el brazo y protegiéndoselo porque le duele mucho. Cuando usted lo examine, toque la cabeza, el lugar donde está la cabeza del radio, que es en la porción externa, aquí por el cóndilo, y ahí va a haber un dolor exquisito. En algunas ocasiones el niño llega con un llanto monótono, porque como el trauma se dio en casa y ha pasado tiempo en el traslado, ya el niño ha disminuido la intensidad del llanto fuerte. Entonces, cuando usted lo toca, usted puede despertar el llanto fuerte, porque vuelve a ocasionarle dolor. Solemos nosotros, a veces, a examinarlo y le mandamos inmediatamente una radiografía. ¿Bien? Se nos olvida que la cabeza del radio se va a osificar hasta la edad de 5 a 6 años. O sea que radiológicamente no vamos a ver nada. Pero ¿qué sucede cuando le toman la radiografía? Cuando le van a tomar la radiografía al niño, el técnico pone el codo en la mayor extensión que pueda y le pone la mano en supinación. Y entonces al llevar la mano a supinación, puede suceder que la luxación se reduzca. Por eso es que cuando el niño ya viene de rayos X, ya viene sin dolor. Pero si no, usted tiene que darle tratamiento. ¿Y cómo va a hacer? Va a hacer 2 maniobras que se hacen a la vez, ayudados también por un poquito de presión. Colocamos una mano, agarrando el codo como está señalando aquí, y el dedo pulgar, el dedo gordo, lo ponemos sobre la cabeza del radio. Y en un solo movimiento llevamos la mano en supinación, o sea, la palma de la mano hacia arriba, como está pidiendo 5, y flexionamos el codo. Esto es un solo movimiento rápido. Y ustedes van a sentir un pequeño chasquidito en su dedo cuando la cabeza del radio cae en su lugar. El niño va a llorar en ese momento, va a intensificar su llanto, pero si usted lo estimula, préstele un estetoscopio, préstele una jeringa vacía y el niño con eso ya la va a poder tomar con su mano y hasta reducirlo. ¿Hay que inmovilizarlo? No. ¿Ya? A esta edad no se inmovilizan los niños con esta articulación, sino que lo que hay que hacer es educar a los padres y educar a la persona que cuida al niño que no hagan esto cuando van a subir al niño una grada, sino que mejor déjenlo que suba él solo y solo deténganlo, o si no, le ayudan a través de su cintura, ¿verdad? Para subirle la grada, pero no lo tiren de la mano, que es uno de los problemas que nos provocan las lesiones a nivel del codo, principalmente la pronación dolorosa. Bien. Y bajamos un poquito y llegamos a la muñeca. Y ahí encontramos todos los huesos del carpo. Recuérdense que el carpo está formado por 2 filas. Una fila proximal y una fila distal. La fila proximal tiene 4 huesos y la fila distal igual 4 huesos, donde hay también uno de los huesitos que está sobrepuesto sobre otro.
Recuérdense que la fila proximal está el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en la segunda fila, y siempre de radial a cubital, está el trapecio, el trapezoide, el cuboide y el pisiforme. Pues aquí a nivel de la muñeca, el hueso que con mayor frecuencia sufre luxaciones es el semilunar. ¿Y por qué se llama semilunar? Porque es una semiluna, aquí lo pueden ver ustedes, miren, aquí lo voy señalando, aquí lo señala la flecha, es una semiluna el hueso y se ha salido de su lugar. ¿Por qué? Porque la parte cóncava articula con el hueso grande y la parte convexa articula con la articulación del radio. Normalmente estos pueden sufrir un trauma o una caída con el miembro en extensión y con cierta angulación entre el antebrazo y la muñeca. Y entonces al caer hay un esfuerzo de los huesos de la fila distal sobre la fila proximal y entonces se puede romper el ligamento que une a uno de los bordes del semilunar a la región dorsal o a la región palmar, porque la posición que va a tomar la luxación puede ser o palmar, como la que estamos viendo aquí, o dorsal, que va hacia atrás. ¿Verdad? Aquí es importante, cuando llega el paciente a la consulta, vamos a ver una muñeca más ancha, una deformidad. Mire, aquí está esta persona examinando a un paciente con una luxación dorsal. ¿Ya? Tenemos aquí una palmar y aquí tenemos una dorsal. El paciente va a llegar con mucho dolor, la muñeca se nota más ancha al compararla con la muñeca sana, ¿ya? Y como al irse hacia la región palmar, esta parte del semilunar queda en el túnel del carpo, en el piso del túnel del carpo. Entonces ustedes saben que en el túnel del carpo, además de pasar 9 tendones, también pasa el nervio mediano y entonces lo puede comprimir, ¿verdad? Y el paciente va a sentir un poco de parestesia a nivel de los áreas que inerva el nervio mediano, que va a ser la zona palmar de la mitad del cuarto dedo, del tercero, del segundo y del primero, porque recuérdense que la otra mitad del cuarto dedo y el quinto dedo es inervado por el cubital y el radial inerva las zonas dorsales en el área sensitiva. ¿Verdad? Entonces, tomamos una radiografía, tomamos una antero-posterior y una lateral, y es en el lateral en que va a ser más fácil visualizar la luxación de este huesecillo. Indudablemente hay que pasar inmediatamente a sala y hacer una reducción cerrada. Cuando ya hemos hecho una reducción cerrada, inmovilizamos a ese paciente también con una muñequera o con una férula en una posición de relajación. ¿Cuál es la posición de relajación? Una ligera extensión de la muñeca, como que usted fuera a tomar un vaso. Ya, esa es la posición de relajación. Y conservamos la inmovilización también por un periodo de 3 semanas. Otra de las áreas que nosotros podemos ver que se luxa es a nivel de las articulaciones entre las metafalángicas o interfalángicas, ¿verdad? Y aquí tenemos una luxación interfalángica distal. ¿Miren? La falange media y la falange distal está en la porción dorsal del dedo. Esto lo puede ser porque el paciente sufrió un doblez, porque el paciente pudo golpearse con la puerta del vehículo, varias razones. Va a llegar el paciente con el dedo deforme, si lo tocamos vamos a palpar nosotros la evidente deformidad y con una radiografía antero-posterior y lateral podemos hacer el diagnóstico. Aquí está señalando las flechas, que hay unos pequeños fragmentitos. Esto es porque parte de uno de los tendones flexores, principalmente el profundo, ¿verdad?, se ha avulsionado y entonces han quedado 2 fragmentitos ahí. Hay que hacerle reducción a este paciente. Esto lo puede hacer usted en la unidad de emergencia una vez viendo. Ponemos anestésico local en ese dedo. ¿Y a dónde lo ponemos? Lo ponemos en la base de la falange proximal, aquí más o menos en la articulación
metafalángica. Colocamos a cada uno de los lados un poco de anestesia con 2 cc que coloquemos a cada lado es suficiente. Preferimos hacer una combinación nosotros de silocaína al 2% con agua bidestilada al 1%, o sea, diluir al 1% la silocaína. ¿Por qué razón? Porque tiene mejor penetrabilidad y entonces así anestesiamos el dedo. Luego colocamos en derredor de la falange distal una gasita donde la enrollamos y le hacemos tracción al paciente para llevar a su lugar el dedo a la reducción. Una vez hemos reducido la luxación, inmovilizamos al paciente. ¿Y cómo lo inmovilizamos? Preferimos inmovilizarlo de una manera que sea más anatómica. Entonces lo hacemos utilizando el dedo vecino como férula. A esto le llamamos realizar una sindactilia. Vean, hemos colocado algodón entre medio de ambos dedos. ¿Para qué? Para que la humedad no le vaya a causar maceración de la articulación. Y luego ponemos una banda de esparadrapo en la zona diaficiaria de la falange, no en las articulares. ¿Ya? Y entonces lo ponemos en las zonas diaficiarias y eso lo mantenemos 3 semanas. En algunas ocasiones, si es muy doloroso, podemos agregar una férula siempre en posición de reposo, o sea, la muñeca en una posición ligera dorsiflexión y los dedos con una flexión de 30 grados. ¿Ya? Entonces, conservamos 3 semanas este tipo de inmovilización y luego rehabilitamos al paciente. Muy bien, chicos. Estas son las luxaciones. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí, ¿Cómo se inmoviliza el pulgar? El pulgar normalmente lo inmovilizamos con un guante de yeso, ya que comprometa hasta arriba, o existen ortesis, muñequeras que ya tienen su dispositivo para inmovilizar el dedo, o también hay unas laminitas acolchonadas que las moldeamos para darle la posición al dedo. Y igual, pongan su mano como que están agarrando un vaso y en esa posición van a inmovilizar el dedo gordo. ¿Sí? Y luego ponemos ya sea una férula o un guante de yeso y ahí lo mantenemos inmovilizado. Es el único que no hacemos sindactilia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en el caso del dedo pequeño del pie? En el dedo pequeño del pie también puedes hacer una sindactilia. Lo haces con el 4º dedo. Y normalmente ustedes se van a dar cuenta que el 4º y el 5º dedo se mueven casi al unísono. No se mueven independientes como podemos mover el primero y a veces el 2º dedo en el pie. Podemos hacer una sindactilia, aunque no le vas a poder poner los 2 esparadrapos porque es chiquito, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Doctor, en el caso que haya luxación, pero también haya una fractura, ¿qué tratamos primero, la fractura o la luxación? Ambas. Porque, vaya, imagínate que estás en un centro hospitalario donde no puedes brindarle un tratamiento en el instante al paciente. Entonces, trata primero la luxación. Ya después te puedes quedar planificando la osteosíntesis de la fractura. Media vez que la fractura no comprometa al paciente, puedes diferirla un tiempo necesario, ya sea para conseguir el material de osteosíntesis o para que tengas una persona especializada. Pero lo urgente ahí es colocar la articulación en su lugar, principalmente cuando es la del hombro, la del codo, la muñeca, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, las luxaciones del semilunar es difícil realizarla, hay que saber un poquito de anatomía y muchas maniobras para poder reducir el semilunar. Entonces, en algunas ocasiones es difícil reducirlo, entonces nos vemos en la necesidad de hacer una reducción abierta. Sí, mi pregunta es porque viendo las maniobras que se hacen para corregir una luxación de hombro,
no habrá peligro de dañar más por ejemplo, una fractura de húmero, una fractura oblicua al alar de esa manera el brazo o no sé, como que se nos vuelva una fractura expuesta al tratar de corregir una luxación. Cuando tú tienes una luxofractura, ¿sí? O sea, cuando se fractura, imagínate abajo de la cabeza del húmero, por ejemplo, y se salió la cabeza del húmero, es una urgencia todo. Hay que hacer las dos cosas, una reducción abierta. Porque si tú no tienes integridad del resto del hueso, no vas a poder hacer ninguna maniobra, ¿verdad? Porque no vas a poder alar la cabeza humeral y ponerla en su posición. Entonces lo que tienes que hacer es una reducción abierta con osteosíntesis de la fractura. Ok, gracias, doctor. ¿Algo más? Bueno, chicos, si no, nos escuchamos mañana. Pasen buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. ¿En cuánto tiempo se puede dejar pasar para poder arreglar lo que es una luxación? Vaya. Vamos a encontrar, ¿se acuerdan cuando vimos la primera clase? Les dije que habían ciertos conceptos que tenemos que conocer. Y les hablé de las luxaciones abandonadas, ¿verdad? O luxaciones inveteradas. Muchas veces tenemos luxaciones que no han sido tratadas. Miren, en nuestro medio es frecuente que nuestros pacientes vayan primero donde el sobador, porque es parte de una cultura todavía mágico-religiosa que tenemos. Entonces, muchas veces hay pacientes que no les trataron una luxación y puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué reducirla lo más temprano posible? Porque si no se pierde la función, si no se pierde la capacidad de curación del paciente. Muchas veces encontramos esas luxaciones inveteradas, tenemos que hacerle reducción abierta, reparo de los tejidos blandos y la función del paciente se ve sumamente limitada, ¿verdad? Lo ideal es siempre hacerlo lo más rápido posible. No podemos dejar, nosotros como médicos que ya conocemos, no podemos dejar un paciente con una luxación sin darle tratamiento, porque también se pone en peligro el cartílago articular, que vaya a sufrir también necrosis y nos vaya a dar una artrosis. ¿Otra pregunta? Doctor, disculpe, nada más en cuanto a los signos, como el signo de la charretera, de Berger y del hachazo, no sé si me hizo falta otro que usted mencionó. No, lo que te mencioné 3, porque solo esos 3 tienen nombre. El otro era el de la prominencia de la cabeza humeral que se ve aquí en el tórax abajo del músculo pectoral. Ese no tiene un nombre propio. Solo el de la charretera, que acuérdate que es el del acromion prominente, la ausencia de la cabeza humeral, que es el del hachazo, y el de Berger, que es la imposibilidad de llevar el codo a la aducción. Gracias, doctor. Ok. Doctor, yo tenía una pregunta. Sí. En el caso de la luxación del carpo, en este caso del hueso semilunar, al momento de colocar la férula, ¿tiene que tener cierto grado de inclinación o es colocando? No. Fíjate que por el contrario, muchos creen que hay que colocarlo para relajar la zona de la luxación. No, tenés que dejarlo anatómico. Lo que les decía, la posición de reposo. Y la posición de reposo o fisiológica, esa es la posición que vas a tener cuando tomas un vaso de agua, ¿no? Okay. Te vas a dar cuenta que la muñeca se desvía dorsalmente, ligeramente, más o menos unos 30, ¿ok? ¿Algo más? Bueno, si no hay nada más, nos escuchamos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Bueno.